disciplinado, preparado y indicado. Y vamos a aprender cómo este hombre logró llegar a agradar a Dios de tal manera, porque dice, lo hemos leído, que caminó con Dios. Ahora como cristianos hemos iniciado este camino muchas veces, pero el caminar continuamente con Dios a veces se nos hace como… ¿Cuántos se han sentido cansados del camino muchas veces? ¿Alguna vez se ha sentido cansado? Pues dice la Biblia que Enoc caminó 300 años. Yo creo que de los que estamos aquí no hemos llegado ni a 100. O sea que nos queda, ¿ven? Dice en el libro de Génesis, capítulo 5, todavía no me lo pongan, usted puede leer en el capítulo 5 de Génesis cómo se describe la genealogía de Adán. Pero esta es la línea piadosa de Adán, ¿no? Y dice, y Adán vivió 930 años, engendró y murió. Se lo voy a resumir. Set vivió 912 años, engendró y murió. Enos vivió 905 años, engendró y murió. Cainán murió 910 años, engendró y murió. Mahalaleel vivió 895 años, engendró y murió. Jared vivió 962 años, engendró y murió. Pero en Enoc, que es el número 7, se detiene. Porque ya la descripción no es el cementerio, no es ir lápida por lápida contando, ¿no? Que se habían engendrado y habían muerto. Sino que dice la Biblia que Enoc fue un hombre diferente, fue un hombre especial para Dios. Amén. Y ahora sí vamos a leer Génesis 5, 21 y 24. Y dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalem, 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, y caminó Enoc pues con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. Bien, cuando alguna vez alguien había escuchado hablar de Matusalem, bien, levanten la mano. El hombre del que se dice que fue el hombre que vivió más en la tierra, llegó a vivir 969 años, o sea que telita, ¿eh? Pero dice la Biblia que a partir de que Enoc engendra a Matusalem, empieza a caminar con Dios. Entonces ahí yo veo un punto de partida, ¿no? Un antes y un después en la vida de Enoc. Pero había que indagar, no había que buscar qué había pasado ahí. Matusalem significa, anoche en la noche me recordaba, porque los 10 capítulos que llevamos del propósito eterno han hecho mella, ¿no? Y dice que uno de los nombres que se le da a Matusalem sí que es el hombre jabalina, pero también es el hombre aljaba. Yo decía, ¡guau! Esto no puede ser casualidad. Y también una de las descripciones que dice del nombre Matusalem es que dice que el día que él muera vendrá el juicio. Casualidad sabemos que en la Biblia no hay. El año que muere Matusalem es el año en el que Dios hace juicio para la tierra por medio del diluvio. Estamos hablando de gente prediluviana. Entonces yo meditando en la palabra, pidiéndole al Señor que me enseñara, porque uno está aprendiendo, a mí se me hace que el Señor trae este misterio a Matusalem de que la tierra estaba corrompida. Usted lee el capítulo 6 de Génesis y dice que los hombres hacían como les parecía, muy parecido al tiempo que estamos viviendo ahora. Mas sin embargo, este hombre parecía que era cristiano, pero todavía no muy encaminado al Señor, y el Señor tiene a bien mostrarle que el día que su hijo muera va a venir un juicio. Entonces, como para no ponerse a cuentas con el Señor, yo me imagino que Matusalem Enoc cuidaba a Matusalem, porque cualquiera sabía si se le podía morir de 9 años, si se le podía morir de 10, o sea, imagínese.
porque va a venir juicio de parte de Dios. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15, vemos que Enoc también profetizó, fue el primer profeta de la Biblia, aunque la Biblia la primera vez que describe profeta es a Abraham, pero Enoc fue antes de Abraham. Y en Judas dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, nos habla de la línea piadosa de Adán. Dice, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos y a todas las obras impías que habían hecho impiadamente, dice, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Seguro que les habló a los impíos. Eso iba para los impíos sí o sí. Entonces, Enoc se dio la tarea de caminar con Dios, de haber recibido la revelación de Dios y haberla predicado también. Haber advertido a la gente que venía un juicio de parte de Dios. Y por eso creo yo que fue que al tener a Matusalem empezó a caminar con Dios. Empezó una búsqueda intensa del Señor al punto de que llegó ya no a buscarlo por no ser llevado en el juicio, sino a llegar a caminar con Dios. Dice la Biblia en el libro de Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es imposible. Cuando usted se sube al coche de alguien, usted no le puede decir al conductor, no, es que yo me hubiera ido por aquí, si el conductor ya iba para acá. Eso no se puede, porque al final usted se sube al coche y el chofer verá para dónde lo lleva. En mi país había, bueno, los que son latinos, no sé si en todos, pero la gente solía poner pegatinas atrás de los coches y decía, Cristo es mi copiloto. Y nada más equivocado que eso, ¿no? Porque nosotros no tenemos que tener al Señor como nuestro copiloto, sino como nuestro piloto. Antier, no recuerdo qué día, escuchaba un testimonio de un hombre que decía cuando Dios no entendió mi sacrificio. Y este hombre contaba que había ido a una entrevista y le habían hecho una propuesta de trabajo muy, muy buena. Y él había llenado todos los requisitos, llenaba el perfil, le dijeron que lo iban a llamar, con la esposa se pusieron a orar, a ayunar, a clamar, a velar. Mas, sin embargo, el día que ellos esperaban la respuesta fue no, muchas gracias, hemos decidido elegir otro perfil. Él pensó que Dios no había entendido su sacrificio. Mas, sin embargo, el mismo día por la tarde le llega otra propuesta de otra empresa que le hacía una propuesta muchísimo mejor. Y de lo cual en su pensamiento no estaba que él iba a llegar a ser accionista de esta empresa. Cuando nosotros planeamos, pensamos que nuestro camino es mejor que el del Señor, muchísimas veces no vamos a llegar más allá de nuestras narices. Cuando Dios es quien nos va dirigiendo, va a hacer que nuestro camino sea muchísimo mejor que el que nosotros hemos planeado. Amén. Enoc fue un hombre que primeramente creyó en Dios. Un hombre que hoy veía unas cuentas que decían que probablemente coincidió con Adán. O sea que imagínense, en ese momento no había Biblia, sino que solo el boca a boca, digámoslo así, ¿no? La tradición oral era que se decía. Y yo me imagino a este hombre cuando Adán le contaba o probablemente sus antepasados le decían, no, si Dios bajaba y nos buscó y nos preguntó dónde estábamos y nosotros escondidos le tuvimos que decir que no, que tuvimos miedo. Y yo me imagino a este hombre pensando, wow, tener la valentía de hablar con Dios y anhelar aquello que Dios buscaba de él. Pues este hombre consiguió tener una relación con Dios, aun que el tiempo fuera pecaminoso. Nosotros no estamos viviendo en tiempos fáciles, estamos viviendo tiempos en los que una conversación nos puede corromper, una mala amistad nos puede hacer, ¿no?, flaquear un poco,
estar en un mal momento nos puede hacer desilusionarnos de la iglesia. Pero si usted verdaderamente lo que viene a buscar es caminar con el Señor, créamelo, que 300 años se le van a hacer pocos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Así que Enoc fue un hombre que creyó a Dios y que creyó a pesar de todo que el Señor iba a hacer en él. Dice en 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? ¿Y usted agrada al Señor en todo? Procuramos, diga, procuro hermano, procuro, no me desilusione. Procuramos, intentamos. ¿Sabe qué me llamaba la atención de esta serie? Que todos los héroes de la fe que están aquí descritos eran hombres y mujeres igual que nosotros. Humanos que fallaban, que se equivocaban, que pecaban, pero que nuevamente sabían que sin Dios era imposible llegar al propósito eterno. Era imposible llegar al propósito por el cual Dios los había alcanzado. Caminar implica con Dios obediencia. Caminar implica sacrificio. Caminar con Dios significa rendirme completamente a lo que Él ha decidido para mí. Sabe que el apóstol Pablo, Pablo para mí, aparte que sabemos lo que era, es un hombre que empezó, era fariseo de fariseos, él mismo lo decía, intelecto tenía el hombre hasta decir ya no. Pero que su propio nombre, Saulo, significa el deseado. Empezó siendo Saulo, siendo el deseado. Yo me lo imagino diciendo el deseado de las naciones, aquí está. Pero que el Señor lo llevó a tal dependencia de él, que cuando el Señor cambió su nombre, transformó su vida, lo llamó Pablo. ¿Y quiénes saben lo que significa Pablo? El pequeño. Significa ser el más pequeño. Y él mismo lo decía, yo el más pequeño de todos. Cuando el Señor le había mostrado cosas, era el perito arquitecto de la iglesia. Y que incluso cuando mostraba, ponía bases, el sábado hablamos en la espiga, y ponía bases muchas veces, tenía como el Señor le revelaba. Mas sin embargo él decía, yo puedo hablar más lenguas que todos ustedes, mas sin embargo no las muestro porque no les van a ser de beneficio. O sea que era un hombre que decía, que no sea yo, que sea lo que Cristo pone en mí. Que le decía a Timoteo, imita de mí lo que yo imito de Cristo. Igual tenemos que hacer nosotros, imitar de nuestro hermano las cosas que él imita de Cristo. Amén. Habitaba de continuo con Dios. Habitar de continuo con Dios no es decir, bueno, ahora cumplí con mi devocional, cumplí con un martes en la iglesia, cumplí un domingo en la mañana y Señor, guardo mi Biblia y de aquí en 8 días nos volvemos a ver. No, significa pensar todo el tiempo las cosas que Dios quiere. Habitar continuamente indagando en lo que el Señor quiere de nosotros. Amén. Dice en Salmos 27, 4, 7, y esta pedí una versión PDT, no sé si esa. Y dice, solo una cosa le pido al Señor, y esto es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Así poder disfrutar del placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa. Amén. Cuando nosotros caminamos de continuo con el Señor, sabemos que estamos protegidos, que no necesitamos defendernos, que no necesitamos pelear por nuestros derechos, porque hay uno que es el que nos protege. Dice el Salmo 91, me parece que yo soy malísima para las citas bíblicas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted sabe lo que es morar bajo la sombra del Omnipotente? Es que nada me puede pasar. Y aunque me pase,
estoy bajo la cobertura del Señor. Un hombre que quiso conocer a Dios y que Dios, como dice su palabra, todo el que me busca y que me busque de corazón, me va a encontrar. No tenemos un Dios lejano, tenemos un Dios que ha extendido su mano para con nosotros. Tenemos un Dios cercano, un Dios que quiere de continuo hacernos bien. Amén. Y me encanta que de alguien más se ha dicho que agradó a Dios, y ese es Cristo. ¿Se recuerdan? Cuando Cristo nos es necesario cumplir con toda justicia, decía Jesús cuando iba a ser bautizado por Juan el Bautista. Y también ahí dijo en Mateo 3:17, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pues lo mismo se dijo de Enoc, que caminó con Dios y agradó de tal manera a Dios que Dios se lo llevó. Imagínense, yo pensaba, qué bonito que a Dios le guste tanto mi compañía. Pensar de la misma manera que Dios. Eso es muy, muy heavy. O sea, cuando usted está con alguien, pásese unos 3 días con el pastor, aunque el pastor lo eche y usted va a terminar hablando con el pastor. ¿O no le pasa como sus amigos? Cuando usted está con sus amigos, usted se siente tranquilo. Usted puede ser quien usted es. Usted no se fija si el bigote se lo rasuró bien o no. Usted es usted. Cuando usted está con sus amigos, a usted no le da vergüenza desnudar su alma, aunque nos vean a veces los piojos. Usted se siente en confianza con su amigo, ¿o no? Imagínense que Dios sea el que le diga, hombre, tenemos que cambiar esto un poquito. A mí me gustaría, porque Dios es un padre y es un padre bueno. No es aquel que nos va a venir con látigo. Muchas veces muchos cristianos por eso no se acercan a Dios. Creen que hay un Dios, pero Dios ahí y yo aquí, que ahí estamos bien. Porque no nos damos la oportunidad de conocer a Dios como nuestro Padre. Una de las cosas que recuerdo que Grisel dijo cuando nos habló del fruto de la fe, de la característica de la fe, era que muchos estamos fracturados en la paternidad y que por eso nos cuesta confiar plenamente en Dios. O que el Padre, yo recuerdo, creo que más de alguna vez lo he dicho, mi padre era muy estricto y me presentó a un Dios que todo era el infierno, que todo me castigaba. Mas sin embargo, Él en su paternidad conmigo no era así. Entonces, aunque Él equivocadamente y a su manera me presentó a Dios, yo ahora puedo ver a Dios como era mi padre conmigo. Porque era un padre que al final, sacrificial, que se preocupaba, responsable, que enseñó una paternidad. Y yo creo que Dios puede más de ahí. Porque Dios es el Padre perfecto, que si nuestro padre y nuestra madre nos dejaren aún con todo y eso, el Señor nos recogerá. Amén. Denle un aplauso al Señor. El domingo el pastor mencionaba a los discípulos de Maús. No lo iba a decir porque dije, el pastor va a decir que le copié y le pegué todo, pero no. Yo ya lo tenía pensado, pastor, antes que usted. Y los discípulos que iban al camino de Maús iban tristes. Es más, tengo un testigo, pastor, ya me recuerdo. Iban tristes porque habían crucificado a su Señor, lo habían enterrado. Cuando usted lee el relato en Lucas 24, dice, es que aún las mujeres que estaban con nosotros han dicho que le han visto. Entonces, ¿por qué iban tristes? Habían visto milagros, habían oído, imagínense, no predicar este pequeñito vaso, al Señor Jesús. Yo es que me imagino, o sea, los milagros del Señor eran, si nosotros a día de hoy nos admiramos con los milagros, imagínense los milagros que hizo Jesús. Mas sin embargo le escucharon, pero nunca se les hizo rema en su corazón, porque Él se los decía, voy a resucitar. Es necesario que el Hijo del Hombre, pero va a resucitar. Mas sin embargo ellos, sabiendo que ya les habían dado testimonio, la piedra estaba movida, o sea, tenían todo,
Pero la incredulidad en un momento de su vida fue mayor que la fe que había sembrado en ellos. Code al que tiene a la par y dígale, ¿cómo está tu fe hoy? ¿Creemos todo lo que el Señor ha dicho de nosotros? ¿O todavía a veces, cuántos creen todo lo que el Señor ha dicho de ustedes? Y más de ahí, porque el Señor hará cosas con nosotros como iglesia mayores. Amén. Dice Isaías 65:1. Esto me encantó. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Y dije, no miro. Les voy a leer la versión que yo tengo. Me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Y dije, heme aquí, heme aquí. Y una nación que no invocaba mi nombre. Todo el que le busca, le encuentra. Aunque cumplamos todos los requisitos para no ser los elegidos del Señor, le vamos a encontrar. Amén. Dice Jeremías 29, 13 y 14. Y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis, ¿qué? Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice el Señor. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. El Señor hoy una vez más nos ha venido hablando despertar, despertar, despertar. Y una vez más nos hace la invitación. Me estoy presentando una vez más, iglesia, para que me busquen. Y para que esta vez, a la manera de Enoc, dice la Biblia, cuando usted termina de leer el capítulo de Hebreos 11, dice, de los cuales el mundo no era digno. Nos los pone como ejemplo. Pero eran al final hombres y mujeres con equivocaciones. Así que no se excluya usted de la fe. No se excluya que de usted se pueda escribir después otro capítulo más de Hebreos. Que digan María, la mujer de fe. Que digan Gabriel, el hombre de fe. Amén. Que de todos nosotros, si agradamos al Señor, lo pueden llegar a decir. Yo anhelo que mi nombre sea escrito, mi nombre sea conocido en los cielos y el suyo también. Pero a medida de que agrademos a Dios, a medida de que caminemos con Dios, a medida de que lleguemos a tener tan íntima comunión con Dios, que realmente pueda testificar Él que nosotros le agradamos. Amén. Y dice en Santiago 4:8, y con esto quiero terminar, y dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Solo esta parte quiero, porque no quiero leer la demás. El Señor quiere que nos acerquemos a Él una vez más. El Señor quiere hacernos la invitación, nos está extendiendo una solicitud de amistad, una solicitud de, no quiero que creas en mí. También los demonios creen y tiemblan, pero quiero conocerte y que me conozcas. Quiero poder ser el director de tu vida. Quiero poder acercarte a la manera de que lo hice con Enoc. Quiero que si has caminado hasta aquí por casualidad te has cansado, has sentido rendirte, has sentido que esto no merece la pena, nunca se va a tratar de nosotros, siempre se va a tratar de Él. Y Dios es un Dios perfecto. Y hoy una vez más está extendiendo su mano para hacernos la invitación de que caminemos junto a Él y que Él nos guiará por caminos seguros. Amén. Póngase de pie, iglesia.